Shalom Alejem remanente. Continuamos la instrucción en Shmo, capítulo 21. Vamos a seguir con las Mishpatim del Abba. Versículo 12 y 13. Vamos a ver unas leyes sobre los actos de violencia, ¿sí? Versículo 12 y 13 dice: el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Aquí vemos estas instrucciones en el cual el Abba ya estaba dando a conocer acerca de los lugares de refugio o de las ciudades de refugio que fueron creados para estos casos. Cuando él era el agente, la persona que tal vez hería sin querer a otra, ¿verdad? Que era el agente usado por el Abba para juicio de aquella persona, ¿sí? Iba a tener un lugar de refugio, ¿sí? Y estos lugares de refugio se crearon para como prototipo de lo que hoy tenemos como cárceles, como prisiones preventivas. Aquí también podemos ver cómo las leyes de las naciones no están basados en el derecho romano, ¿sí? Que nos hicieron conocer, que nos dijeron en algún momento. No, pues es falso. Así como nos metieron gato por liebre con el cuento de los 3 Reyes Magos, con el cuento del Viernes Santo y el Domingo de la Resurrección, así tampoco esto de que las naciones, las leyes de las naciones están basadas en derecho romano, es falso. Todas las naciones tienen su base en la Torá. ¿Por qué? Porque recordemos que el Abba dispersó desde Babilonia a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y todas tienen una base legal en la Torá. Por eso es que nadie puede decir que no conoce la palabra. Aún la humanidad la conoce, ¿sí? Todas las leyes están basadas en la Torá. En Ecuador, por ejemplo, la Constitución nos ordena a guardar Shabbat, ¿sí? Pero aún así nadie la obedece. Por si no lo sabíamos, es cierto, porque dice que se debe trabajar 40 horas semanales, es decir, 8 horas de lunes a viernes, 40 en total a la semana. Y Shabbat y primer día de la semana, sí, nosotros tenemos para descansar. Hasta la Constitución de Ecuador lo dice, pero el hombre aún no quiere entender, ¿sí? Sin embargo, usted que está escuchando esta enseñanza con un corazón dispuesto, disponible a, a lo que el Abba está diciendo, a lo que el Abba está diciendo con lo que está escrito, con su voz, ¿sí? El Abacados permite que usted sea parte de esto para que sea una de las personas con las que cuenta el Abba para estos tiempos de libertad a su remanente. ¿Sí? En el versículo 13 nos dice, el que no pretendía herirlo, pero Dios o Elohim lo puso en su mano. Habla aquí de una muerte o de un acto que era no intencional, que no era intencional, que el hombre no pensaba hacerlo, pero como resultado de algo, esa persona hirió, esa persona fue muerta y dice que ese hombre debe ir a un sitio, ¿sí? Porque Dios lo usó a esa persona
para traerle juicio a la otra persona. ¿Sí? Por eso, esta muerte intencional no es catalogada como homicidio, porque el Abba mismo le pone como ejecutador de juicio por parte de él. Y, y así, muchas veces no entendemos estos principios. Y con esto no es que se está diciendo de que hay vía libre para herir o para maltratar o para matar a alguien. No, esto es totalmente accidental, es puesto por Elohim. ¿Sí? Esta persona ni siquiera se imaginó que tal vez iba a suceder esto. ¿Sí? Hay cosas que el Abba ya tiene determinado y usa a ciertas personas como agentes de sus juicios. Sigamos viendo otras leyes, otras instrucciones. Versículo 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Sí? Y aquí nos hace referencia a un altar. Pues cuando estudiemos cómo era la obra del tabernáculo, ¿sí? Vamos a ver que en el altar tenía unos cuernos. Y era donde alguien que cometía algún homicidio, tenía alguna sentencia de muerte, se agarraba de esos cuernos y nadie podía entrar a tocarlo. Pero aquí en esta instrucción vemos cómo el Abba dice que si lo hace intencionalmente, ¿verdad? Esta persona debe de ser arrancada o quitada de su altar, aunque esté sujeto a esos cuernos, ¿sí? Tenía que ser quitada de su altar y morir. Y he aquí la actualidad. Aquellos médicos que practican abortos, aquellas mujeres que se someten a abortos, a los asesinos, aunque estén agarrados de los cuernos del altar, pues desde allí serán arrancados. ¿Sí? Porque vendrán juicios, para eso hay un lago de fuego y azufre para aquellos transgresores de las instrucciones. Y también aquí podemos tener dos puntos de cómo interpretar o entender la palabra. Hay varios niveles de interpretación. En el nivel literal podemos decir que es matar físicamente. Y muchos lo han tomado así, pero no necesariamente es así. Si usted conoce la palabra, sabemos que hay una instrucción superior a estas que estamos viendo hoy y que ya la vimos. El no matarás. ¿Sí? Éxodo 20, que ya vimos. ¿Y cuál es la que debe priorizarse? ¿Sí? Aunque aquí dice, aunque aquí faculta en lo que estamos leyendo hoy, que debe ser muerto, usted debe decidir siempre a preservar la vida. Aquí es probado nuestro corazón. Esta es una de las instrucciones o de las Torá de muerte que habla el profeta Ezequiel en capítulo 20, cuando dice que por causa de que violentaron o violaron sus Shabbat, sus decretos y sus estatutos, el Abba les dio leyes y normas por las cuales no vivirán. Estas son las leyes de las que habla la Torá de muerte. Entonces, ante casos de duda, nosotros debemos practicar el mandato de mayor peso, el mandato que tiene estructura jerárquica superior, y es por eso que nosotros necesitamos conocer
toda la estructura jerárquica de la Torá, como lo habíamos estudiado, que la Torá, al igual que se enseña en derecho, ¿verdad? Es como una estructura, como una pirámide de Kexel, donde los mandatos, donde las 10 palabras están en un nivel superior. En el nivel más arriba está la voz del Padre, ¿sí? Luego siguen los mandatos o las 10 palabras y de allí todas estas leyes que desde ayer comenzamos a estudiar, ¿sí? Necesitamos conocer todo esto, pero sabemos que ante todo hay que preservar la vida, porque ese es el mandato superior, el no matar. En estas dos cosas, pues se basa la ley de Moshe y los profetas. Amarás a Yahvé con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Usted tiene esas dos máximas que están en Deuteronomio 6 y en Levítico 19:18. Usted puede empezar a fluir en Torá de vida. Esta es la Torá de muerte que vino a quitar Yeshua. ¿Sí? Todas estas formas de muerte. Y la otra forma en que podemos analizar la escritura es el de no matar, ¿sí? Pues hay una muerte espiritual. Cuando hay una muerte espiritual, se nos empieza a cerrar todo, ¿sí? A cerrar todo. Entonces, nosotros tenemos que ver, pues, si es por esa causa, se empiezan a cerrar todas las puertas, así como cuando Adán estuvo en el huerto y transgredió Torá. Adán no murió físicamente, pero sí hubo una desconexión de locados, ¿sí? En esos dos niveles de interpretación tenemos nosotros para la Torá. Vamos a ver algo acerca de los padres. Recordemos que tenemos un mandato superior que dice honrar al padre y a la madre, ¿sí? Entonces, veamos versículo 15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Si usted lastimó, empujó o alguna cosa lastimó físicamente, emocionalmente, etcétera, 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 conviene arreglar cuentas con el Abba, pues esto es terrible, es terrible. Hijos que golpean a sus padres, que los empujan, que son groseros, que hablan palabras que no son acordes, ¿sí? Que los insultan. Pues arregle las cuentas con el Abba, arrepiéntase, haga restitución, humíllese, dele un presente a su padre y clame por el perdón, si es que aún todos los tiene vivos. Porque la instrucción dice que el que hiere a su padre y a su madre morirá. ¿Sí? Y veamos qué más nos dice, versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. El que maldijere. Y aquí no es decir literalmente te maldigo, ¿sí? Esta palabra maldijere es la palabra hebrea halal y significa menospreciarlos, tenerlos en poco, despreciarlos. Y muchos dicen, no, ¿qué vas a ver? No sabe nada mi padre o mi madre. ¿Qué me va a decir él si esto o esta cosa él hizo o tal cual? No, eso es penado con muerte. Si usted menosprecia, si usted subestima a sus padres,
Eso es pena de muerte. Dos cosas muy graves con los padres nos están dando estas instrucciones de actos de violencia. Y aquí podemos entender en mayor amplitud Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra que Elohim te da. Si les hiere emocionalmente, los hace sufrir, les da pesar, les causa dolor, pues usted morirá. Si los menosprecia, si los subestima, si los tiene en poco, pues dice la instrucción, usted morirá. Recuerde, hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Entonces vemos aquí cómo la estructura legal de la Torá, el mandato de no matar, es como ese artículo superior en una constitución. Y los literales A y B pueden ser el que hiera al padre y a madre morirá, literal A. Literal B, el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Y esto es lo que debemos de conocer. Aunque algunas de estas cosas no estén vigentes, no quiere decir que el mandato superior fue abolido. No es tan real lo que nos dicen o lo que nos dijeron o lo que nos enseñaron, que la ley fue abolida. Pues fue abolida lo que es de muerte, porque Yeshua vino a darnos ejemplo con la mujer adúltera, que le dijo, ¿quién le acusa? Y dijo, ninguno, ninguno. Entonces yo tampoco te acuso, dijo él. Aunque ella merecía muerte, sin embargo, Yeshua aplicó el mandato superior, el no matar. Aplicó la ley jerárquica superior. A eso es cuando es lo que hacen uso los abogados cuando hacen una apelación. Cuando hay una sentencia del juez, ellos dan un decreto en base a las leyes. Así también nos juzga el Abba, en base a la Torá. Yeshua dijo, yo no les voy a juzgar, las palabras que yo les hablé, esas les juzgarán. Entonces, el abogado aplica una norma superior y entonces allí puede apelar, si no, no puede. Ahora vamos a ver leyes para el secuestro. Y aquí están inmersos los que actualmente hacen tratas de blanca, los que secuestran niños, para sacar órganos, ¿sí? Aún los que hacen pasos en las fronteras entre Estados Unidos y México, con mayor énfasis, ¿no? Escuchemos lo que dice Lava con respecto a esto. Versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Sentencias duras y fuertes de parte de Lava. A lo largo de la Torá, a lo largo de la Escritura, no se ha visto esto. Pero cuando venga Yeshua, estoy en clases. Pero cuando venga Yeshua, ¿sí? Pero cuando venga Yeshua, Él con esto nos va a juzgar. Por eso hay el lago de fuego y azufre. Estoy en clases. Lago de fuego y azufre. Por eso es que la Torah es práctica. Así también hay que arreglar cuentas, hay que restituir lo que se debe restituir. Sigamos viendo. Leyes para agresiones. Versículo 18 y 19. Además, si alguno riñe y uno hiere a su prójimo con piedra, con puño, y éste no muere, pero cayere en cama,
Si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Es decir, si hubo una riña, golpeó a alguien y esa persona resultó herida, estuvo hospitalizada, etcétera, etcétera, todo el tiempo que dure la recuperación debe de pagarle, tiene que indemnizarle y aún tiene que pagar toda la medicina que gastó hasta que esté restablecido o restaurado completamente. Y esto es justicia social del ABA, justicia del abacados. Y hay de aquellos que dicen, pero yo soy el gallo de mi vecindario. Es mejor que guarde sus manitas atrás o que tenga suficiente dinero para cumplir la instrucción. ¿Sí? ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si aplicáramos todas estas instrucciones? Por eso se necesita de gente entrenada en Torá. ¿Qué van a hacer esos próximos gobernantes de las naciones? Aquellos que tenemos niños pequeños, debemos instruirlos en Torá, formar esa próxima generación de gobernantes, de empresarios, de artistas, de cineastas, de diseñadores, adoradores, etcétera, 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 pero con base en la Torá. La sociedad cambiaría porque la Torá es quien cambia el corazón del hombre. Versículo 20 y 21. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si lo hiriera o lo muriera, será castigado. Y si no, no lo será, dice la instrucción. Y aquí también vemos una Torá de muerte, una Torá que prueba el corazón. ¿Por qué? Porque habían algunos amos que le daban palo, los golpeaban a sus siervos, no hasta que muriese, para que no pasara nada. ¿Sí? Aquí el Abba estaba probando el corazón de esta generación y aún el corazón de nuestra generación. ¿Sí? Y por eso es que debemos trazar con pinzas las palabras del Abba, porque a veces se puede malinterpretar y decir, aquí está. Sin embargo, el corazón del hombre es probado. ¿A dónde está inclinado nuestro corazón? Versículo 22. Si algunos riñen e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiese el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Es decir, estaban en una disputa y hay una mujer embarazada por ahí al lado o es una mujer embarazada de los que están en disputas. Y esta mujer llegase a abortar, pues tiene que ser puesta una multa, un, una multa por parte del esposo de esta mujer. Y también lo que digan los jueces. Pero ¿cuáles jueces? ¿Quiénes son los jueces aquí? Son los enseñadores de Torá. Aquí vemos también una posición de los enseñadores. Debemos en la actualidad reposicionar a quienes son enseñadores de Torá, a quienes son guardadores de Torá. Por eso, recordemos que cuando Yetro, el suegro de Moshe, fue, le dio un consejo y Moshe la consultó a Laba, ¿sí? Para instituir jueces, ancianos, aquellos que conocían Torá y la aplicaban, ¿sí? Pues miremos, los litigios de los creyentes, ¿quiénes los solucionan? ¿Un pastor? ¿Un roe? ¿Un enseñador? ¿Un maestro que aplica Torá? Ellos son los jueces sobre la tierra
aquellos que Lava ha posicionado. Sin embargo, en la actualidad, los creyentes van a donde quienes practican justicia de hombre. Que recordemos, como decía Isaías, que aquella justicia del hombre es como trapos de inmundicia. Por ello el apóstol Pablo decía, qué vergüenza, ustedes no pueden solucionar sus cosas y van ante ellos. Si ustedes son los que van a juzgar los ángeles, ¿por qué van delante de los impíos? ¿Acaso no hay uno entre ustedes? Para vergüenza vuestra es que les digo. Eso decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Nosotros, los guardadores de Torá, debemos de juzgar. Pero en la actualidad, los pastores, los líderes, los enseñadores de Torá, guardadores de Torá, los tienen en poco, los tienen como la última rueda del coche. Piensan que el pastor, que el maestro, que el roe, que la profeta es esclavo para hacer lo que el creyente quiere que haga. Y no es así. Se debe empezar a dar la justa honra al pastor, al enseñador de Torá, al maestro, a la profeta, a los jueces espirituales que él ha puesto en esta tierra. Ellos son parte del sistema legal. Es el equivalente a un tribunal, ¿sí? Natural. Entonces, los jueces que hay en las leyes civiles, ¿sí? Son los equivalentes al pastor, al roe, al maestro. Debemos empezar a restaurar y cambiar la mentalidad que tenemos y dar honra a quien merece honra. No menospreciar a los hombres que Yahvé ha levantado para que sirvan en su reino. Versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. ¿Qué debe aplicarse en estos casos? Pues el mandato superior, no matarás. Un corazón perdonador puede perdonar eso y ponerlo en las manos de Lava. Aquí dice vida por vida, que en hebreo es nefes y se traduce como alma. Entonces pagará alma por alma. Recordemos que el mandato superior está vigente. Versículo 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto también lo dijo el Abba. Y muchos dicen, ajá, aquí está, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Ay, de mi suegra, de mi esposo, de mi marido. Aquí está, escrito está, ojo por ojo. ¿Sí? Lo mismo que me haga, lo mismo le voy a hacer. Pues no, 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 no. No es así. Yeshua lo dijo. Y él no vino no vino y no por abolir, sino que Él vino a darnos la interpretación de la Torá. Él no vino a abolir, sino nos vino a enseñar cómo debemos separar la Torá de muerte y la Torá de vida. A veces se utiliza esto para desquitarse, y eso es Torá de muerte. Pero nosotros, los que estamos estudiando, conocemos de la Torá de vida. Tenemos ese discernimiento para separar la Torá de muerte y la Torá que debemos aplicar. Veamos qué dijo Yeshua con respecto a esto, que él también lo mencionó en Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Lo mismo que se le dijo a Moshe, él lo dijo. ¿Sí? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Otra forma de cómo debemos aplicarlo. ¿Sí? Ya no es ojo por ojo,
golpe por golpe. Usted dice, ahora, usted dice, otro golpe para ver si es cierto. Muestra la otra mejilla. Bendita Torá de vida, bendita Torá de lava. ¿Sí? Ya no pagamos mal por mal. ¿Sí? Versículo 40 de Mateo 5. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sí? Ah, usted ahora, en la actualidad, me quieres quitar esto. Usted le va a decir, tenlo. Y te doy algo más. En Ecuador decimos la yapa, ¿sí? Y te doy algo más. Es tuyo. Así nos enseñó Yeshua. Y si somos discípulos de Yeshua, entonces tenemos que aplicar conforme a Yeshua nos enseñó. Versículo 41. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Cómo lo analizamos en la actualidad? Sí, ¿verdad? A veces usted dice, pero es que me están obligando a trabajar unos minutos diarios extras fuera de mi hora de trabajo. Me están explotando. Pues, ¿qué dice Yeshua? ¿Qué es lo que debemos de hacer? No quejarnos, demostrar cuál es nuestra naturaleza, demostrar qué espíritu es que hay dentro de nosotros y caminar esa doble milla con Él. Versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Lava pues nos instruye a través de Moshe y a través de Mashiach. Nos pone estas dos opciones, el ojo por ojo, diente por diente, y la Torah de vida aplicada de manera diferente. ¿Sí? Está en nosotros cuál es la que vamos a escoger, cuál es la que vamos a aplicar, qué hay dentro de nuestro corazón, Torah de vida o Torah de muerte. ¿Sí? Y antes, en el principio, antes de que estas instrucciones fueran dadas en el Sinaí, lo que estamos viendo en Shemot, ¿sí? Antes no había esto, ¿verdad? Pero fue por causa de que se violó Shabbat, de que se violaron los estatutos y decretos, porque recordemos que habían estatutos y decretos desde el principio. Abraham conocía la estructura legal de la Torá. Él dio leyes de muertes por las que no vivirían a causa de esas transgresiones. Es necesario por eso conocer la estructura legal de la Torá, las bases fundamentales y lo que deriva de ellas, para así saber cuál es el mandato superior al cual yo debo aplicar, ¿sí? Y desechar la Torá de muerte. Lo que estaba aplicando Yeshua en este capítulo 5 de Mateo. Yeshua no vino a enseñar algo diferente. Él vino a darnos la correcta aplicación, ¿sí? Él vino a enseñarnos cómo es que debemos actuar, ¿sí? No tener esa Torá de muerte en nuestro corazón, sino una Torá de vida, porque Él es la Torá viviente. Shalom Alejem.